iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas a esta escuela continental de las comunidades eclesiales de base Nuestra Señora de Suyapa, y como la llamamos, Suyapita. Es un orgullo para todos nosotros el que estén ustedes en esta plataforma de Zoom, y lo bueno es que hay de varios países. Esto es algo tan interesante porque han puesto su mirada en esta formación que brinda la escuela Suyapa. Para nosotros, como se lo dije, nos sentimos orgullosas por tomar en cuenta esta escuela y que tiene su sede acá en la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Honduras. Gracias, hermanos. Gracias por haber pensado en este diplomado, principalmente en este de misionología, porque como todo bautizado, esa es nuestra misión. Y quieren formarse, queremos formarnos para hacer algo bueno. El misionar es para todos nosotros tan importante que hay que formarnos primero para ir hacia los demás. Y eso es lo que están haciendo ustedes acá. Es un orgullo para esta escuela. Es un orgullo en la palabra vana, en su sentido vano, porque eso nos da la pauta de que también nosotros tenemos que formarnos para seguir con este proyecto. Este proyecto que ya tiene varios años y que se ha hecho tan grande, ya abarcando varios países. Y para nosotros es gran compromiso, gran responsabilidad, y seguimos formándonos para darles a ustedes algo bueno. En este diplomado de misionología, las personas que se han buscado para impartir los temas son personas especializadas. Es por ello que les digo que aprovechemos el tiempo. Cuando haya momento de preguntar, hagámoslo, porque tenemos que aprovechar estas 2 horas que tenemos y quedar claras en lo que aquí se está dando. Gracias, mis hermanos, una vez más. Siéntanse en casa y siéntanse como hermanos de una sola familia, porque ustedes también forman la gran familia de esta escuela continental. Entonces, desde ya les decimos, siéntanse bien, acogidos, y aprovechar al máximo todo el tiempo que tenemos acá con estos temas, esperando que los que hemos iniciado, cuando estemos ya en la última clase, vamos a hacer los mismos. De eso estoy segura, porque lo han tomado con gran responsabilidad. Así es, hermanos, que bienvenidos y están en su casa. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana Blanca. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ponernos en la presencia del Señor, hermana Beverly. Vamos a ver si está por acá ya. Ahí está. Le escuchamos, hermana. Iniciamos este día en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Jesús, nuestro Señor y Maestro, te damos gracias por esta segunda semana de este diplomado. Gracias por el llamado a seguir formándonos. Te pedimos por lo que no tienen la oportunidad de estar en esta formación, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que lo aprendido lo pongamos y lo compartamos con los demás. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu inmensa misericordia y por tu amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Quedamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Beverly. Y bueno, gracias a todos y bienvenidos también a los hermanos que se van uniendo ahorita. Vamos a iniciar este proceso. Bueno, lo iniciamos la semana pasada. Me comentaba la hermana Verónica que no se había dado tiempo de compartir la propuesta o el pensum formativo para este año. Y bueno, antes de iniciar con el tema, queremos presentárselo para que ustedes lo sepan y también se los vamos a hacer llegar, ¿verdad? El objetivo es que todos ustedes lo tengan y pues leerle el documento que desde las comunidades eclesiales de base de Honduras, a través de su escuela Nuestra Señora de Suyapa, una escuela de quehaceres y saberes comunitarios, y la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe y las Obras Misionales Pontificias de Honduras, haciendo vida el servicio misionero para la Iglesia. Ofrecemos la formación misionera tomando como referencia la llamada de Cristo para ir más allá de las fronteras personales, geográficas y culturales. Y lo que pide la Iglesia a través de nuestro querido Papa Francisco, salir a las periferias existenciales. ¿Para qué? Bueno, para compartir el anuncio del Evangelio de la alegría. Así que hay un objetivo general para este Misionología 2, que es brindar una formación integral misionera desde la estructura de las comunidades eclesiales de base, las pastorales y movimientos de la Iglesia, como herramientas necesarias para ser enviadas a la misión en las periferias, cumpliendo la propuesta de una iglesia en salida. Recuerden, una iglesia en salida, aunque esto pues nos volvamos una iglesia accidentada, golpeada, atropellada, pero en salida y no una iglesia encerrada y enferma. Los objetivos específicos es fortalecer en los animadores y agentes de pastoral una misión en clave misionera desde el encuentro personal de Cristo. Un misionero sin encuentro personal de Cristo, imagínense usted a quién va a ir a misionar, a quién va a llevarle a los hermanos. Entonces tiene que pasar por una experiencia del encuentro personal con Cristo y también profundizar los fundamentos teológicos de la misión, como también los medios y procesos para llevar a cabo la evangelización. Aquí vamos a volver a hablar un poquito de la organización de la misión y otros temas de interés para poder cumplir con una formación integral. Lograr en los animadores y o agentes de pastoral primeriar en la acción misionera de la Iglesia en América. No hay que esperar que el otro salga a misionar para ir a la misión. Tenemos que misionar. Tenemos que tomar esa bandera en primeriar la misión, todas las pastorales de la Iglesia, y también facilitar las herramientas necesarias para elaborar un plan de acción para la evangelización, ya sea a nivel sectorial, parroquial, zonal y diocesano. Esto quiere decir que nuevamente vamos a llenar un plan de evangelización elaborado desde ustedes, desde su experiencia y desde el conocimiento adquirido en este proceso formativo. Entonces, la coordinación sigue siendo la misma por gracias a Dios, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos. Ahí estamos con el deseo y la fuerza de seguir adelante. Y vamos a ver, luego sigue el programa de formación. Tenemos el siguiente. El 18 de febrero que iniciamos, Cristología para la Misión con el doctor Iván Castro, ¿verdad? Que ustedes lo conocieron, misionólogo de Bolivia. Hoy, 25 de febrero, tenemos la clase sobre eclesiología para la misión con la hermana que ustedes ya conocen, ¿verdad? Luz Verónica Matamoro Flores, prosecretaria de la propagación de las obras de la misión. El 4 de marzo tenemos la misión desde Aparecida y Evangelii Gaudium. Miren que aquí tenemos un invitado muy especial, al padre Jafet Alberto Peitrequín, director nacional de la OMP de Costa Rica y coordinador de las OMP de América Latina. Y el 11 de marzo tenemos la neumatología de la misión. La va a impartir el padre Bernardino Lazo, que también ya lo conocen, director nacional de las obras misionales pontificias.
y una pastoral que queremos fortalecer y especialmente, bueno, todas las áreas, ¿verdad? Pero tenemos dentro de nuestro pensum para el 18 de marzo la catequesis desde la misionología. Dejar de ser una catequesis meramente doctrinal, sino que también ser una catequesis evangelizadora. Estará la hermana Ana Lanza, coordinadora nacional de la catequesis en Honduras. Y para el 25 de marzo tenemos un tema muy importante que para nosotros es de mucho interés, que todo misionero tiene que tener el conocimiento para que cuando vayamos a la práctica de la misión podamos tener las herramientas necesarias, y es el diálogo interreligioso. Aquí tenemos a Monseñor Guido Charboneo, obispo emérito de Choluteca. Posiblemente, todavía él no nos ha asegurado al 100%, pero ya está él ahí anotado. Y también tenemos un tema muy importante que es la misión en el mundo digital. Este es un tema nuevo, no lo habíamos impartido en el diplomado anterior del nivel 2, pero esta vez ya va. Y bueno, el padre Bernardino junto con otros misioneros digitales estarán impartiéndonos este tema que es de mucha importancia y que la iglesia ahora lo está tomando muy en serio. El 8 de abril tenemos la pastoral en clave misionera. Estará el padre Manuel Hurtado, que es de la Universidad Católica, decano de la Facultad de San Pablo de Bolivia. Y el 22 de abril, la espiritualidad misionera 2, con el hermano Carlos Moreno de las Obras Misionales Pontificias de Honduras. Y finalizaremos este proceso con el tema, el 29 de abril, la CEPS en estado permanente de misión, a ejemplo de la Virgen María, con el padre Abraham Monjaraz, que es el sacerdote responsable de la arquidiócesis de San Pedro Sula para las comunidades eclesiales de base. Entonces, este es el pensum de los 10 temas que tenemos preparado para ustedes. Esperamos de verdad que puedan disfrutarlos, que puedan estar en todos, especialmente eso, ¿verdad? Que lo disfruten desde esa presencia y podemos dialogar. Recuerden que no es lo mismo ver la clase grabada porque no podemos preguntar, no podemos interactuar, no podemos participar en las actividades grupales. Entonces dejamos ahora con a nuestra hermana Luz Verónica Matamoros. Ella nos va a dar el tema Eclesiología para la Misión y la recibimos con un fuerte aplauso virtual de donde estén. Así que bienvenida, hermanita Verónica. Bueno, muchas gracias, hermano Manfredo. Un gusto, ¿verdad? Compartir con ustedes, o sea, como decimos, toda esa riqueza que Dios nos permite, ¿verdad? Donde nosotros, pues, como agentes de pastoral nos acercamos, nos interesamos por conocer, o sea, conocer nuestra iglesia. Entonces, para mí es de gran alegría compartir con ustedes, aunque no de tema, pero estar en la sala, pues, nos enriquece toda esa experiencia que ustedes comparten, ¿verdad? A través de las preguntas o comparten digamos, con algún comentario que ustedes hagan de acuerdo al tema. Entonces, como ya lo decía el hermano Manfredo, sobre el tema, ¿verdad? Que me toca dar, vamos a ver cuál es el tema, si se acuerdan, ¿verdad? Ya el hermano Manfredo quitó la presentación. Entonces, ¿cuál es el tema? Eclesiología de la misión. Eclesiología de la misión. para la misión. Bien, entonces de la vamos. misión, y había otra partecita más allá abajo que Eclesiología en para camino, la decía misión. por ahí. Bueno, están como dicen, están en clase los alumnos. Estamos muy atentos, hermano. Están muy atentos, sí. Entonces voy a compartir pantalla. En la primera parte es algo como un compartir. Y yo lo que voy a necesitar es que, yo sé que somos muchos, ¿verdad? Pero unas tres personas o cuatro, ¿verdad? Acerca de la primera diapositiva que voy a poner. Entonces, para un compartir, un diálogo, ¿verdad? Que no lo hagamos como extenso, sino que ahí la persona, bueno, que quiera compartir. Recuerdo que el martes pasado se había dejado un documento, ¿verdad? Que lo compartimos en el chat del doctor Iván, pero hay algunos que me lo mandaron a mí al personal, porque igual el hermano Manfredo, pues solo está como que solo los administradores pueden mandar información. Entonces sé que algunos estuvieron atentos y me preguntaban, ¿verdad? De cómo la tarea, que algunos lo querían subir y no podían subirlo, pero guárdenlo ahí y en un momento pues el hermano Manfredo va a poder abrirlo
y ahí pueden comentar, ¿verdad? O sea, de repente se puede abrir para subir algún ejercicio y luego lo suben y luego pues se vuelve a cerrar, ¿verdad? Porque de repente hay comentarios que nos gustan. Ya ustedes saben que el hermano Manfredo el año pasado pues nos ponía así como preguntas o nos mandaba un link y de qué contestar y entonces eso pues es como un poquito más práctico, ¿verdad? Para que podamos participar. Entonces voy a compartir pantalla. Ojalá Dios quiera no me falle el internet porque hay a veces interferencias. Sí, hermana Verónica, y también mencionarle a los hermanos que hoy vamos a hacer un poquito más de uso de tecnologías digitales para poder tener una mayor interacción entre ustedes y la escuela. Entonces, ahí de acuerdo a los dos temas, posiblemente ya para la próxima semana le estaremos haciendo llegar algunos enlaces para que ustedes lo vayan practicando y vayan adaptando nuevas formas de consulta, nuevas formas de trabajar en este mundo virtual que existe hoy, ¿verdad? Donde hay miles de millones de personas conectadas. Entonces podemos compartir esto, mi experiencia de sentirme en la iglesia y ser iglesia. Vamos a ver. Ahí que el hermano Manfredo nos ayude a ver quiénes pues quiénes desean compartir. Bueno, Soy Herminia de México. adelante, hermanita Herminia. Bueno, pienso que desde el momento en que somos bautizados, ya somos parte de la iglesia. Y sentirme como miembro de la iglesia es con mi participación activa, el asistir a los sacramentos que me acercaron desde mis papás, después yo en el matrimonio, y el participar en la Eucaristía y en las actividades pues, diferentes de Semana Santa, de Navidad. Todo esto es ser parte de la iglesia y interesarme, como en este caso, por prepararme y poder llevar el evangelio y compartirlo con mis semejantes, pues creo que ese es ser iglesia, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Herminia. Buenas noches. Hermano Melvin, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Me llama la atención cuando dice mi experiencia en sentirme en la iglesia. Es parte pues de que me siento tomado como los primeros, su nombre, ¿verdad? No importaba de dónde era lo que hacían. Y luego dice ser iglesia, ser la iglesia, ¿verdad? Somos parte de esta santa iglesia, a pesar, ¿verdad?, de que yo vengo de una familia de la otra iglesia, todos mis hermanos son pastores evangélicos, mi papá es evangélico, la única, pues mi mamá en paz descanse, pero aparte de esto, de esa experiencia, es sentirme tomado en cuenta y que ahí está la gracia de Dios y que de esa gracia servimos nosotros para hacer a otros hermanos que sean parte de la iglesia y que tengan esa experiencia de la iglesia. Muchas gracias. Quizá también podamos compartir, como bien dicen los hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, como bien lo decían, y somos esa extensión de Él en nuestra comunidad, en nuestra familia, somos sus brazos, somos sus pies, somos los que llevamos, por así decirlo, esa palabra sagrada a nuestros hermanos y a quien lo necesita. Entonces somos esa extensión de Cristo en la comunidad, por así decirlo. Gracias, hermana Diana. La hermana Elsa de México dice, me siento comprometida y entusiasmada. Muchas gracias. La hermana Janet en el chat. El ser iglesia es sumergirme en ella, participar activamente, vivir en comunión con mis hermanos. Y ahora le damos la palabra a la hermana Lorena Chacón. Buenas noches. Bueno, ser iglesia es participar de las formaciones, estar activos dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia. Y ser iglesia es ya convivir con los hermanos, ya estar en plenitud con cada uno de los que asistimos y participamos de esta misión, porque toda la iglesia es misión desde el bautismo, como dijo la hermana Herminia,
nosotros asumimos eso que en el bautismo nos dice, profetas, reyes, y hay que seguir adelante, no solo en la experiencia personal mía, en sentirme en la iglesia y para la iglesia. Ok. Gracias, hermana Lorena, la hermana Fátima Oviedo y luego el hermano Marco Zapata. Bueno, buenas noches. Para mí, de sentirme en la iglesia es el mejor regalo que mis padres me dieron, mis abuelos, por tradición somos católicos y para mí es el mejor regalo. El ser iglesia, pues yo estoy cumpliendo con esa labor de bautizado, porque desde el momento que me bautizo ya soy iglesia. Entonces, como iglesia, para mí, que soy catequista, es un honor servir al Señor, ser parte activa de esa iglesia en misión. Muchas gracias. Gracias, hermana. Hermano Marco. Buenas noches, bendiciones. Sí, Bendiciones. me recordaba del tema pasado que nos impartió el doctor Iván Cardona, cuando nos menciona que después del siglo 150, que nos separamos de lo que era la secta judía, se empezó a conformar lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana en la que nosotros pues estamos y en la que nos sentimos que somos iglesia porque fue fundada por Él. Y al ser iglesia, se nos manda a hacer lo que Él nos pide, a llevar la buena nueva a todos aquellos hermanos necesitados y especialmente a los que tenemos nosotros más cerquita, empezando desde casa. Excelente. Gracias, hermano Marco. Ya para en el chat dice, me siento como parte del cuerpo de Cristo, me siento amada y me siento acogida por cada uno de los que pertenecen a la iglesia, me siento comprometida en amor para ayudar en la misión. La hermana Janet dice, ser iglesia es sumergirme en ella, participar activamente, vivir en comunión. La hermana Ana Moncada, desde el momento que somos bautizados, ya somos hijos de Dios, crecemos en la fe y mi responsabilidad en participar en el servicio de la iglesia. La hermana Dilcia, servir en la iglesia, como nos dice el Evangelio. Marlene, ser iglesia es caminar juntos, luchando, evangelizando y siendo otros Cristos para que muchos se acerquen y sirvan. La hermana Osiris, ser iglesia es sentirme activa dentro de la iglesia, conviviendo y sirviendo al que más necesita, pero sobre todo servir a Dios, anunciar la palabra. Y bueno, y así hay bastantes comentarios en el chat. Qué bueno, eso nos hace sentir muy bien, digamos, abrir, ¿verdad? Estos diálogos, porque es algo que ya vivimos, o sea, esa experiencia ya la tenemos. Creo que no somos agentes de pastoral o religiosa, bueno, el Padre que está aquí entre nosotros, o sea, ya hace muchos días, pues nosotros caminamos como iglesia, peregrinamos como iglesia, pero lo bonito es contar mi experiencia de sentirme iglesia, o sea, qué es lo que ha marcado durante todos estos años, ¿verdad? Que estoy colaborando en la iglesia porque soy parte de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? El tema está entre lo que nos dice, por ejemplo, Antiguo Testamento, qué nos dice el Nuevo Testamento y un poquito qué nos dice hoy, ¿verdad? Sobre esta eclesiología para la misión. Entonces vamos, gracias por esos diálogos, esos comentarios, pues que ustedes nos han compartido. Vamos a la siguiente. Entonces, el tema, como decíamos, eclesiología para la misión. Entonces, vamos a comenzar diciendo, ¿verdad? Una iglesia de Dios en el Antiguo, pues, Testamento. Y esta parte eclesiológica, ¿verdad? La tomamos también de lo que nos van diciendo nuestra doctrina, de lo que nos van diciendo, bueno, los documentos de la iglesia. Y hay algunos ahí escritos, ¿verdad? Digamos, desde el Vaticano II. Vamos a ver lo que nos dice la Lumen Gentium, ¿verdad? Sobre lo que es el sentido de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Con esto, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Y podrán decir ustedes, ¿y en qué momento, pues se habla
Hay alguien que tiene el micrófono Sí, encendido. ahí está. Entonces, ¿en qué momento se habla de iglesia? Pues en el Antiguo Testamento. Entonces ahí vamos a dar pues un aporte. Entonces, comienza, ¿verdad? Digamos, el Vaticano II, ¿verdad? Su doctrina del pueblo de Dios, afirmando, ¿verdad?, de que la realidad de la oicononía o historia general de la salvación, acuérdense que nosotros leemos, ¿verdad?, la historia de la salvación más que todo, ¿verdad?, como en un conjunto. El sábado, pues, santo, el sábado que celebramos la gran vigilia pascual, le damos lectura, pues, a varias partes del Antiguo Testamento que nos hablan sobre esta historia, pues, de la salvación. Entonces, con esta frase que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el numeral 10, ¿verdad? Y el capítulo 10, versículo 35, que nos dice, en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le tema y practica pues la justicia. Y que nos lo remarca la Lumen Gentium. Entonces, nosotros dice en todo pueblo, en todo tiempo y en todo pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros? Lo que ustedes mismos acaban de compartir ahorita, somos iglesia, somos pueblo también de Dios. Entonces dice que y en todo pueblo es grato a Dios quien le tema y practica, dice, la justicia. Entonces, de una u otra manera, nosotros al momento de encontrarnos, ¿verdad?, con Cristo, nosotros estuvimos viendo, pues, el martes pasado, este personaje de Jesucristo, ¿verdad? La cristología, digamos, en la misión. Entonces, nos dice que quien practica, y Jesús nos vino a manifestar la misericordia, practicar la justicia. Y entonces la Lumen Gentium, ¿verdad?, que está dentro del compendio, ¿verdad?, de Vaticano II, pues nos va a relacionar nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Dios. Entonces es que ya desde la creación Dios revela, o sea, una revelación cósmica y edénica, ¿verdad? Sobre todo su bondad, formando en el hombre su propia imagen y semejanza. Lo que nos dice, ¿verdad?, en Génesis 1:26. Esto es, bueno, compartiendo con él su gloria y comunicándole algo de su divinidad. Y nosotros pues lo podemos leer en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Esto, o sea, como el hombre dice formado pues en su propia imagen y semejanza. Por esta razón, dice, algunos padres de la iglesia alcanzan a ver una sombra, ¿verdad?, de la iglesia allí mismo en la creación. O sea, ¿por qué? Porque ya en ella, dice, hay cierta revelación, una revelación primitiva, ¿verdad?, del designio amoroso, pues, del Dios creador para con el hombre, ¿verdad? Una marcada predilección por el hombre. Acuérdese que se entona un diálogo, ¿verdad?, con este personaje, Dios y el hombre, ¿verdad? Entonan un diálogo, entonces el mismo hombre tiene la figura, pues, de la creación de Dios. Y nosotros somos parte también, ya hablando hoy, somos parte de esa creación. No olvidemos, dice, que ahí en la obra de la creación ya estaba obrando el Verbo eterno, porque todo ha sido hecho, nos dice Juan 1:3, todo ha sido hecho por medio de él, y sin él nada ha sido hecho de todo cuanto existe. Entonces, todo fue hecho para Jesucristo. Y Jesucristo, pues, ha sido esa persona reveladora, ¿verdad? También de Dios. Entonces, quien lo ha revelado a su pueblo también y quien a través del Espíritu Santo, nosotros conocemos la acción de Dios, ¿verdad? La acción de, como decimos, la obra salvadora, conocemos la creación, conocemos la obra redentora, ¿verdad? Que Cristo, pues, hizo por esta humanidad, ¿verdad? Donando su vida, pues, en la cruz, por amor, ¿verdad? Por amor a la humanidad. Entonces, pero ahí vemos esta parte que ya estaba obrándose a Dios en el verbo, como dice, obrando el verbo eterno, porque todo ha sido hecho por medio de él y sin él, pues, él ha sido hecho, ¿verdad?, de todo cuanto existe. Bueno, siempre en el Vaticano II continúa explicando cómo el designio salvífico de Dios
manifestado de manera muy velada, ¿verdad? En el inicio de la historia salvífica general, se va cristalizando, dice, en una revelación más concreta. Una voluntad, una voluntad, dice, que expresa de querer salvar al hombre que ya es pecador, siempre y cuando el hombre responda libremente a una alianza o pacto, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, en Semana Santa nosotros vamos, más que todo, ¿verdad? El día sábado de gloria, decimos, se leen todas esas lecturas, ¿verdad? Son varias lecturas que tomadas del Génesis, del Éxodo, de Ezequiel, leemos los Salmos, leemos una epístola, ¿verdad? De San Pablo, y ahí vamos, son varias lecturas, ¿verdad? Con sus salmos, y quienes le ponen pues mucha atención a todo esto, nos damos cuenta pues la gran riqueza de lo que Dios pues ha hecho por su pueblo. Entonces, el signo visible, ¿verdad? Concreto de esa alianza va a ser un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la antigua alianza. Así lo expresa pues la Lumen Gentium en el numeral 9. Dice que, sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino, dice, constituyendo un pueblo que la confesara o lo confesara, ¿verdad? De verdad y le sirviera santamente. Entonces, fue voluntad, dice, de Dios de santificar y salvar a los hombres. O sea, a pesar, ¿verdad? De lo que nosotros vamos leyendo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De este pueblo que al final se rebela contra Dios, reniega contra Dios, pero más sin embargo, este pueblo al final pues también experimenta la misericordia de Dios. Entonces Dios, pues como dice, no que nos dice, Dios quiere pues santificar y salvar al hombre. Entonces, Dios nos quiere a nosotros pues también salvar y santificarnos, pero más que todo va a depender pues de esa acción o de esa experiencia que yo quiero tener, ¿verdad? Con el Dios, como decimos, este Dios vivo, este Dios que me ama, este Dios que me perdona y que este Dios me acepta en su pueblo, aunque sea pecadora, pero me acepta, ¿verdad? Con gratitud, ¿verdad? Se acerca a mí para amarme, para abrazarme, para escucharme, para yo me sienta como más fraternal, ¿verdad? Más cercana a él. Entonces, no estaban como estos padres, sino estos padres, ¿verdad? Que estuvieron en este concilio, ¿verdad? El Espíritu Santo pues tuvo que estar pues bien presente ahí para escribir, bueno, todas estas frases, porque no se escribe algo pues sin la experiencia. Entonces, acordémonos que fue de gran ayuda pues para nuestra iglesia lo que fue Vaticano II, ¿verdad? Como decía el Papa San Juan XXIII, dice, abrir las puertas de par en par, bueno, a Cristo. Entonces, también si abrimos el corazón, también creo que entra esa gracia, ¿verdad? De querernos santificar y de querernos, pues, salvar. Por ello, dice, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, o sea, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Precisamente dice, con la elección de un pueblo para que sea depositario del mensaje salvífico de Dios, comienza la revelación sobrenatural, es decir, una revelación en palabras, en acontecimientos y en la historia, o sea, obras y palabras pues intrínsecamente ligadas, lo que nos dice la Dei Verbum, ¿verdad? En el numeral 2, en la cual dice, plugó a Dios revelarse a sí mismo y los eternos decretos de y los eternos secretos, perdón, ahí el errorcito, de revelarse, ¿verdad? A sí mismo y los eternos de su voluntad, cuya cima es la revelación de una persona en el Hijo, en el hecho y en el acontecer, pues, de Jesucristo. Entonces, como estábamos diciendo, ¿verdad? Acerca
lo que nos dice, ¿verdad? Siempre la Dei Verbum que está dentro del el Concilio, pues, Vaticano II. Tenemos otro documento de nuestra iglesia, ¿verdad? Que nos habla de la Redentores Missio, ¿verdad? La misión del Redentor, que esta ya le escribió pues el Santo Papa San Juan Pablo II. Nos decía en el numeral 12, dice, podemos leer, dice, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que atestigua que Dios ha escogido y formado un pueblo para revelar y llevar a cabo su designio de amor. Israel tiene experiencia de un Dios personal y salvador, ¿verdad? Aquí tenemos la confrontación, ¿verdad? Desde lo que nos dice, pues, Deuteronomio 4:37, Isaías 43, del 1 al 7. Entonces, no se ha pensado, como dicen en la iglesia, que muchas veces se dice, ¿verdad? La iglesia nació en Pentecostés. No, la iglesia nació, como vemos lo que nos dice, ¿verdad? El concilio a través de la Lumen Gentium comenzó, pues, desde la creación, desde el momento en que Dios pensó salvar al hombre, desde el momento en que pensó, o sea, crear al hombre. Entonces, desde ahí, del cual dice se convierte en testigo y portavoz en medio de las naciones. A lo largo de la propia historia, Israel adquiere conciencia de que su elección tiene un significado, pues, universal. No solamente decimos, se va a salvar el pueblo de Israel, como muchas veces dicen, escuchamos por ahí, ¿verdad? Solo se van a salvar los 144,000 que habla, pues, el Apocalipsis, ¿no? O sea, Dios, en su historia, pues, ha manifestado su amor y Él quiere que toda la humanidad, pues, se salve, toda la humanidad, pues, se mantenga en su gracia, en su amor, pero ya sabemos, ¿verdad? Que hay tantas cosas, ¿verdad? En que la humanidad muchas veces, una parte de la humanidad, pues se ha vuelto indiferente y bueno, no quiere formar parte, pues, de este pueblo que Dios ha elegido, aunque Dios los haya creado, pero su mente, pues, anda disparada, ¿verdad? En otras cosas. Pero sobre todo dice que Israel adquiere conciencia, o sea, el pueblo de Israel. Nosotros, pues, decimos, no somos judíos, somos hondureños, son mexicanos, aquí hay de Perú, hay de Chile, pero tenemos un corazón apegado, ¿verdad? A ese sentimiento, ¿verdad? Con Cristo. Cristo, ¿verdad? Que decimos nació judío, vivió en Asia, entonces, pero tampoco, o sea, nosotros vivimos pues esa experiencia espiritual, pero como dice, Israel adquiere conciencia de una elección que tiene un significado universal, entonces todos los que estamos hoy aquí, decimos, somos parte de este pueblo, somos elegidos, somos escogidos, ¿verdad? Así como Dios en el Antiguo Testamento escoge este pueblo para que sea, como decimos, su iglesia, entonces también nosotros hoy somos esa iglesia de Dios. El llamamiento y la respuesta de Abraham, lo que nos habla, ¿verdad? Sobre todo en los años 1800 antes de Cristo, ¿verdad? Y que nos habla el Génesis en el capítulo 12, para hacer la alianza con Dios son el inicio, dice, la primera fase de la revelación sobrenatural. La revelación como promesa, o sea, una revelación pues mosaica, de la cual es depositario el pueblo de Israel. Acuérdense que Dios se le manifestaba, si vamos leyendo el Éxodo, vemos pues todo esto también, vemos desde el Génesis, pero también en el Éxodo nos habla de este pueblo. La iglesia del Antiguo Testamento, como afirma la Lumen Gentium, numeral 9, al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como iglesia. O sea, como les decía, desde el principio somos iglesia. No nacimos, la iglesia no nació en Pentecostés, sino que nació pues desde la creación. El pueblo de Israel, o iglesia del Antiguo Testamento, es fase preparatoria de la iglesia de Jesucristo, del Nuevo Testamento, que será la segunda fase de la revelación sobrenatural, o sea, una revelación cristiana, ya que la iglesia neotestamentaria será depositaria no ya de la promesa, sino
de la realidad salvífica. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente. Ya Cristo viene, ¿verdad? El ángel anuncia todo lo que nosotros hemos leído en los evangelios, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos compartido, lo que nos habla, ¿verdad? Sobre ese momento de la anunciación, el momento de su nacimiento. Bueno, cada momento, ¿verdad? De Jesús, de lo que nos hablan pues los propios evangelios. Entonces Él ya se hace presente, ya no está como lo leemos así en el Antiguo Testamento, sino que Él ya se hace presente una manera, como dicen, palpable, así como le dijo, ¿verdad? A Tomás, toca, ¿verdad? Mete el dedo, o sea, toca que, o sea, soy yo, esto, o sea, estoy vivo, o sea, soy Jesús, ¿verdad? Queriendo decir, entonces, la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, o pueblo de Israel, es un tiempo, dice, de preparación evangélica, porque de este modo fue Dios preparando a través de los siglos el camino del evangelio, lo que nos dice la Dei Verbum en numeral 3. Es así como la iglesia de Jesucristo no brotó de un vacío eclesiológico. Ella misma dice se considera más bien en lo esencial como la forma de un cumplimiento a que estaba orientada una comunidad existente ya desde muy antiguo. Entonces pasamos ahora a determinar cuál es la doctrina eclesiológica, bueno, del Vaticano II respecto a esta iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que nos habla, o sea, la manera en que ya se hace presente, pues, esta iglesia en el nuevo pueblo, ¿verdad? De Dios y lo que nos dice, pues, en el Nuevo Testamento. La iglesia, pues, de Jesucristo, esa iglesia que Él forma, ¿verdad? Esa iglesia que Él acompaña. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es el nuevo pueblo de Dios, que es concretización y perfeccionamiento de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? O el antiguo, pues, pueblo de Israel. Nos sigue diciendo, retomando, ¿verdad? La Lumen Gentium, o sea, este numeral, pues, es muy grande, ¿verdad? Pero tiene una gran riqueza. En el numeral 9 dice que nos cita que la profecía de Jeremías, tenemos Jeremías 31 dice, he aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré, dice, mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor. Entonces, esto que dice, ¿verdad? Este versículo de Jeremías, o sea, imaginemos nosotros que dice aquí que llegará el tiempo, dice Señor, en que haré un nuevo pueblo, un nuevo pacto, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y escribiré, pues, en sus corazones y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Verdad? Luego el Vaticano II afirma que es Cristo quien define con su presencia mortal la existencia, ¿verdad?, del nuevo pueblo de Dios o iglesia neotestamentaria, o sea, nuevo pueblo. Así, ese pacto, ese nuevo pacto, dice, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre, lo que nos dice, pues, 1 Corintios 11:25, para que lo confrontan, dice que lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el espíritu, y construyera el nuevo pueblo de Dios. O sea, ese nuevo pueblo, ¿verdad? Que como decimos, ha venido pues caminando, ha venido peregrinando, ¿verdad? Que ya por lo menos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace, bueno, conocían de Dios, sabían de leyes, ¿verdad? Las leyes como de Moisés, pero luego Jesús pues viene a establecer pues este nuevo pueblo, ¿verdad? Pero ya un pueblo que venga, ¿verdad? Y le ame a Dios, o sea, busque a Dios, que conozca a Jesús, y si conoce a Jesús va a conocer pues aquel al que le envió. Entonces, dice que, y más adelante dice, así como el pueblo de Israel según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como iglesia. Así el nuevo Israel
que caminando en el tiempo presente busca la ciudad pues futura y perenne, lo que nos dice Hebreos 13:14. También es designado como iglesia de Cristo. O sea, la iglesia, decimos, de la iglesia de Cristo, la iglesia que sigue, ¿verdad? Esas palabras que Cristo pues pronunciaba y que creo que ustedes y yo por eso estamos aquí en esta iglesia sirviendo, ¿verdad? A través de lo que hemos escuchado, a través de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido y sobre todo agradecer a Dios por esa llamada que nos hizo, que pudo haber sido nosotros haber escuchado en una Eucaristía o una persona que nos animó. Bueno, cada quien, Dios lo llamó de distintas maneras. Entonces, pero también nosotros reconocer que somos parte, ¿verdad? Que de esta iglesia, como dice Hebreos 13:14, ¿verdad? El nuevo Israel, pues, que va caminando. Y también toda la iglesia es obra de la Trinidad. La iglesia del Nuevo Testamento es designada como iglesia de Cristo porque Él mismo la llamó mi iglesia. Acuérdense cuando Jesús le dice a Pedro, en ti edificaré y tú ahora te llamarás Kef, ¿verdad? Que quiere decir piedra, ¿verdad? Y en ti edificaré mi iglesia. Entonces, vemos ahí ya esa palabra ahí en esa lectura, porque la adquirió con su sangre. La llenó de su espíritu y la dotó de todos los medios apropiados, ¿verdad?, de unión visible y social, es decir, con misterios jerárquicos y carismas. Sin embargo, es Dios Trinidad quien formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno de los sacramentos visibles de esta unidad salvífica. Yo creo que aquí, bueno, está un poquito ahí. Entonces, vemos que nosotros formó esta congregación, o sea, cómo nosotros vamos formando. Jesús, pues quiso, como dicen, formar su comunidad, ¿verdad? De discípulos, y eso lo hemos venido compartiendo, no solo en este diplomado de misionología o en el uno, sino que en varias formaciones, ¿verdad? Donde nosotros pues hemos querido, como dicen, han querido participar, siempre nos encontramos con que somos comunidades, somos un grupo de personas, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos, como decimos, los discípulos misioneros, somos los bautizados. Entonces, constituyó, ¿verdad? Jesús, pues a esta iglesia como un sacramento visible. Entonces, la comunidad cristiana primitiva se nominó a sí misma, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento o Nuevo Pueblo de Israel, porque tenía conciencia de construir el pueblo de Dios en su sentido más genuino, heredero pues de las promesas escatológicas y porque se consideró prefigurada, ¿verdad?, en el Israel de la antigua alianza y veía así cumplir las promesas mesiánicas. Los primeros cristianos, dice, se sintieron como verdadero Israel en medio de los otros judíos y nunca se consideraron judíos en continuidad directa del pueblo judío, sino del pueblo del pueblo de Dios, pues de Israel, del Israel, ¿verdad? O sea, no decían, somos aquí, somos, no, los mismos apóstoles, ¿verdad? Fueron teniendo esa distinción, o sea, somos parte de Cristo, somos de Cristo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en los Hechos de los Apóstoles encontramos cuando por primera vez, pues se les llamó cristianos a los a las personas pues que fueron evangelizando. Entonces, como pueblo, o sea, un nuevo pueblo que nació con aquellas distinciones, ¿verdad? Con aquellos momentos de experiencia. Acordémonos que lo que escribe, digamos, Pedro en sus cartas, lo que San Pablo pues no tuvo esa oportunidad de ver a Jesús presente así, pero en la manera en que el Espíritu Santo se le fue revelando, fue manteniendo
ese contacto, ¿verdad? Con Dios a través de ese espíritu y le fue manifestando, ¿verdad? ¿Cómo podría ser esta iglesia, este grupo de iglesia en conjunto, ¿verdad? Con los discípulos y nosotros podemos comprobarlo en lo que nos dice, bueno, lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles. También desde el inicio, pues, de la creación, Dios se preparó la esposa cuando creó a la criatura humana a su imagen y semejanza. En Adán y Eva todos éramos la esposa del esposo, pero el demonio envidioso separó con el pecado a la criatura del Creador, o sea, a la esposa del esposo. Más adelante en la alianza de Dios con Abraham, podemos ver un nuevo convenio, pues, esponsal. Es así como Oseas 10:2 dice que Israel tiene un corazón falso porque adora a otros dioses. Y Jeremías 2:2 dice, exclama, me acuerdo del amor cuando nos comprometimos en matrimonio. O sea, imagínense, es como muchas veces nosotros se nos dice, ¿verdad? Cuando hay un momento quizás de dificultad, podemos decir de dificultad espiritual. Entonces, muchas veces en el acompañamiento espiritual, la persona le dice, bueno, vuelve a tu primer amor, o sea, vuelve allí a donde, donde te enamoraste de Dios, donde nació esa vocación, donde tuviste el primer diálogo con Dios, donde sentiste esa experiencia con Dios, bueno, todas esas cosas, pero también nos dice, me acuerdo, dice, del amor cuando nos comprometimos pues en matrimonio. Luego de tantas infidelidades de Israel, ¿verdad? Este pueblo, imaginémonos nosotros, o sea, nosotros muchas veces decimos infidelidad solo cuando hay matrimonio, ¿verdad? Porque hay una alianza, pero la verdad es que todos nosotros en algunos momentos pues hemos sido infieles con esa gracia que Dios nos la da, ¿verdad? Entonces dice que luego de tantas infidelidades de Israel viene el profeta de las promesas, o sea, Isaías, y este asegura pues una nueva vida amorosa entre Dios y su pueblo elegido, ¿verdad? Entonces en Isaías 54:4 dice, no temas, no recordarás la vergüenza de tu juventud, no estarás abandonada porque tu esposo es el Creador, tu Redentor es el Santo de Israel. Entonces, acordémonos, muchas veces se rompe la alianza con Dios, pero también dice, no recordarás la vergüenza, ¿verdad?, de tu juventud y no estarás abandonada. ¿A quién? Porque tu esposo es el Creador. Entonces, nosotros que somos iglesia, ¿verdad? O sea, tanta cosa, ¿verdad? Que sucede, tanto malo, tanta infidelidad, pero Dios, ¿verdad? No abandona, ¿verdad? Porque Dios, es, ¿cómo se llama? Ese redentor. Dios es, como decimos todos, es amor. Entonces, esa profecía de Isaías se realiza en la encarnación, cuando en el vientre de la Virgen María se legaliza el matrimonio del Verbo con la humanidad. En el momento, pues acordémonos de la concepción, el momento en que el ángel le habla a María, entonan un diálogo y ya nosotros pues sabemos de esa lectura, lo que nos dice en San Lucas, ¿verdad? Entonces, entendemos así porque Juan el Bautista se declara amigo del esposo, cuando dice Juan en Juan 3:26, y el mismo Cristo se presenta como el esposo en persona. Mateo 9:15 y Marcos 2:19, de la iglesia por quien se sacrifica para purificarla y santificarla. Lo que nos dice Efesios 5:25, y acordémonos que aquí es donde viene también esa acción de Dios a través del Espíritu Santo. El Cantar de los Cantares entona los versos de la iglesia que se prepara en la ausencia de su esposo. Cristo que ahora está a la diestra del Padre para recibirlo cuando Él vuelva y estar toda ella espléndida, dice, sin mancha, ni arruga o nada parecido, sino santa e inmaculada, lo que nos dice en 2 Corintios 11:2. Y diciendo con el Espíritu Santo, oh sí, ven Señor Jesús, lo que nos dice Apocalipsis 21:2.
cuando decimos en el canto, iglesia soy, y tú también, bueno, que ese lo cantamos, ¿verdad? Muy seguido, ¿verdad? En nuestras comunidades o en nuestros grupos, la cantamos, entonces ahí decimos parte también, o sea, de esto que acabo de leer, ¿verdad? Cuando hacemos este canto, es una manifestación de Dios, como también a través del canto nos sentimos parte de esta iglesia. Entonces, ahora vamos a ver esta otra parte que es el cuerpo eclesial de Cristo, o sea, un misterio pues de comunión. ¿Y qué vamos a ver acá? Que dentro del contexto de iglesia, como misterio sacramento universal de salvación, el Vaticano II, ¿verdad? Nos habla de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Ya la estamos hablando de nosotros, esa eclesialidad, ya lo que nosotros ahora pues conocemos, ¿verdad? Y luego nos dice que con la enunciación de lo que nos dice 1 Corintios 12, y la dice la Lumen Gentium, numeral 7, que del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, ¿verdad? No obstante, un solo cuerpo. Así también los fieles de Cristo, quien a sus hermanos congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándole su espíritu. Entonces, queridos hermanos, cuando esto dice, 1 Corintios, ¿verdad? Que dice que todos del mismo modo, que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, si somos muchos, imaginémonos nosotros aquí, la gran riqueza que tenemos, ¿verdad? Somos de diferentes diócesis, diferentes parroquias, somos comunidades de base, otros catequistas, religiosas, sacerdotes, pero lo que nos une aquí, en esta sala, es un mismo espíritu. Somos un solo cuerpo, donde Cristo, decimos, es cabeza, es la cabeza y nosotros pues las demás partes del cuerpo. Entonces estamos aquí para construir un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿verdad? Unida, o sea, en comunión. Estamos a través de este Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos motiva para estar aquí, ¿verdad? Es el que nos comunica, el que nos hace también estar sentados frente a esta pantalla o frente al celular, ¿verdad? Pero es ese mismo espíritu el que nos quiere mantener unidos, porque igual nosotros, como hemos dicho con el hermano Manfredo, nunca pensamos de que esto se expandiera tanto. Pensábamos solo en Honduras. Primero pensamos solo en una diócesis, que fue la arquidiócesis de San Pedro Sula. Ya en 3 años ya hemos llegado pues a muchos países de América. Y eso es algo que decimos nosotros, es la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sigue moviendo esta iglesia que peregrina, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos, pero que también nos congrega. Y hoy, aunque estemos virtualmente, pero estamos congregados y estamos haciendo todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos son los que nos comunican todo lo que nosotros pues vamos compartiendo. Entonces, la doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo fue concebida y practicada desde los primeros tiempos del cristianismo hasta la Edad Media, cuando se dio el puesto, ¿verdad?, a una concepción pues puramente jurídica, donde decía el poder de la iglesia, como todo el poder del Estado, pues residía en la iglesia. Entonces nos dice, pues, Beni, mientras la iglesia antigua había vivido, ¿verdad? Un escritor, un teólogo nos dice, mientras la iglesia antigua había vivido fuertemente el sentido de la comunión como su ley fundamental, la eclesiología, o sea, como ciencia, estudiar la misma iglesia, tardó medieval, ¿verdad? Olvidó el misterio y la postridentina, ¿verdad? Subrayó pues de la eclesiología solamente los aspectos más exteriores. O sea, este tiempo, ¿verdad? Que decimos medieval, este tiempo pues
la iglesia pues fue viviendo un sentido, dice, había vivido fuertemente el sentido de la comunión. O sea que hubo un momento en que se rompió, ¿verdad? Esta comunión. Entonces hubo algo por ahí, ¿verdad? Que no estaba bien, pero más sin embargo, la misma iglesia se ha sostenido. Imagínense cuánto tiempo ha pasado que todavía hoy seguimos hablando de esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia, como nos dice el Papa Francisco, esta iglesia en salida. Y ya lo remarcaba el hermano Manfredo, prefiero, decía, una iglesia accidentada y no una iglesia enferma, ¿verdad? Que esté ahí, pasiva. Entonces dice que ciertamente la comunión eclesial se realiza también a través de las estructuras. O sea, nosotros sabemos que nuestra iglesia, pues hablamos de jerarquía, hablamos del papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, laicos, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, es la feligresía. Pero hablamos también de estructura, ¿verdad? De cómo pues está organizada pues nuestra iglesia. Sin embargo, dice, no se puede limitar solamente a esta sin hacer una fuerte e indebida pues reducción. Ella es antes de quien estamos hablando, de esta iglesia, ella es antes que todo problema de vida y las estructuras no solo deben estar al servicio de la comunión, sino que ellas mismas deben ser comunión. Entonces, somos iglesia, somos comunión, pero muchas veces, y es una triste realidad, y yo pues con el perdón de todos los presentes, ¿verdad? Pero nosotros somos testigos de que muchas veces no se vive la comunión en nuestra iglesia. O sea, de repente como entre movimientos hay división, entre servicios hay división, entre los mismos servidores. O sea, y a veces decimos, no, mi movimiento es mejor, no, yo aquí tal cosa. O sea, vamos, como dicen, atrapando nuestros propios intereses. Entonces, no tenemos como ese sentido, pues, de comunión, ¿verdad? Y quienes, si lo recordamos en el primer diplomado, mirábamos la Trinidad, ¿verdad? En un sentido, pues, también de comunión. Ellos nos enseñan, pues, a mantener, o sea, en libertad, pues, también el servicio en la comunión. La realidad es que a su iglesia, o sea, Jesucristo la hizo su cuerpo. San Pablo estaba convencido de esta realidad desde su experiencia, o sea, camino de Damasco, que nos habla en Hechos 9:2, cuando debió comprender que cuanto se hace a uno solo de los pequeños hermanos, se hace al mismo rey. Lo que nos dice en Mateo 25:39, y lo confrontamos con Lucas 10:16. Por eso exclama abiertamente, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembro según su parte, ¿verdad? Y esto hasta nosotros aquí en Honduras tenemos un canto, ¿verdad? Decimos nosotros que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces dice San Pablo, yo completo en mis miembros lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Porque Dios dice, todo lo ha puesto bajo los pies de Cristo y todo lo ha constituido sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y eso somos ustedes y yo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como iglesia. Nos dice en Efesios, pues, 1:22. Entonces, de la unión de Cristo, cabeza, y de la iglesia, su cuerpo resulta una sola persona. Evidentemente, no persona física, sino persona mística, es decir, sobrenatural y sacramental. Es el Cristo total de que habla, pues, San Agustín cuando dice, el Cristo total es la cabeza y el cuerpo. La cabeza es el mismo nuestro Señor que ha padecido bajo Poncio Pilato y que después de la resurrección está a la diestra del Padre. Su cuerpo es la iglesia difundida por toda la tierra. La iglesia entera, compuesta de todos los fieles
que somos los miembros de Cristo, tiene su cabeza en los cielos, la cual aparentemente ausente, pero sin embargo presente a través del amor, gobierna pues su cuerpo. Entonces, ahora veremos el don del misterio pues eclesiástico. El fin propio, pues, de la misión eclesial es anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo, pues, en todos los pueblos. La Lumen Gentium, numeral 5, o sea, también instaurarlo en todos los pueblos, anunciar el reino de Dios, el reino de Cristo, el reinado de Cristo y el reinado de Dios, ¿verdad? E instaurarlo, pues, en todos los pueblos. Es lo que recordémonos que nos dice al fin en Mateo, ¿verdad? 28, pues de ir a anunciar, lo que nos dice San Marcos 16:15 también, ir a anunciar. Como lo dice en la Lumen Gentium, dilatar más y más el reino de Dios. Incoado, ¿verdad? Por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos Él mismo también lo consuma cuando se manifieste Cristo, o sea, en nuestra vida. Lo que nos dice Colosenses 3:4. Esta misión de la iglesia continúa y desarrolla en el decurso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Sabemos de que de todo esto, pues hemos hablado en esto de la misión de la iglesia, la evangelización, hemos hablado pues en el anterior diplomado. Pero que también aquí tenemos lo que nos dice el decreto adyente, numeral 5, ¿verdad? Nos habla sobre esto, porque lo que ha sido, dice, predicado una vez por el Señor, o lo que en él se ha obrado para salvación del género humano, debe ser proclamado y difundido hasta los últimos confines de la tierra, comenzando por Jerusalén, de suerte de lo que una vez se obró para todos en orden a la salvación, alcance su efecto, ¿verdad? En todos en el curso de los tiempos. Nos repite pues adyentes numeral 3. Para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo infunde en el corazón de los fieles el mismo espíritu de misión pues que impulsó a Cristo. Y es el que nos está impulsando a cada uno, como decía un hermano, ¿verdad? Antes de comenzar, todavía hacía falta un tiempito para iniciar con lo que se tenía preparado para el día de hoy. Decía, yo ya el tema del martes pasado, yo ya lo estoy poniendo en práctica. O sea, ya se está volviendo fermento. Entonces, por eso es que nosotros, el mismo Jesús, pues nos impulsa. Pero cuando yo me dejo, pues como dicen, enamorar, cuando yo me dejo dejar caer esa gracia, cuando yo me dejo mover por ese Espíritu Santo, soy capaz de ir a anunciar, de enseñar, de comentar, ¿verdad? De decir, bueno, qué es lo que el Señor quiere que hagamos desde la palabra de Dios, desde la doctrina pues de la iglesia y desde lo que el Papa Francisco u otros papas, ¿verdad? De los más que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Nos decían, pues, nos dicen en los documentos, bueno, la evangelización. Entonces, no solo es quedarnos sentados todos los sábados, los domingos, o qué sé yo, en la iglesia, no, sino pues en un estado permanente de misión, y el Papa nos dice, pues vayan a las periferias existenciales. Pues entonces nosotros tenemos que descubrir cuáles son esas periferias existenciales. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de lo que nos dice pues Aparecida. No les voy a hablar mucho porque ya, digamos, el padre Jafet de Costa Rica pues nos va a poder compartir, ¿verdad? Lo que nos dice Aparecida sobre esto. Solamente es un numeral, ¿verdad? Que lo tenemos ahí para que nos ayude, ¿verdad? Entonces, una conversión pastoral. Y acuérdense de que esta iglesia, bueno,
ha venido, recuerden que también ustedes mismos han participado en la escucha, decimos nosotros, que la sinodalidad, que la comunión, que la participación, que ahora la misión. Estamos en ese movimiento, ¿verdad? Al interior de la iglesia, pero también al exterior. Entonces, para que los cristianos se hagan discípulos y misioneros de Jesucristo, dice, todo el continente debe ponerse en estado de misión, lo que nos dice Aparecida, ¿verdad? En el 213. Ya después ustedes pues van a ir a buscarlo al 213 para enriquecer un poquito más. Entonces, para tener una pastoral, como dicen, una pastoral pues en camino misionero, pues tenemos, dice, de una pastoral de conservación, tenemos que pasar a una pastoral misionera. O sea, porque dice Aparecida, va, que ya nuestros planes, dice, ya están caducos, que ya no dan, dice, ¿verdad? La misma animación, ya no dan, necesitamos, como dicen, renovar nuestras catequesis, necesitamos renovar nuestros planes, necesitamos pues muchas cosas. Entonces, debemos de pasar de una pastoral de conservación a una pastoral meramente como misionera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto supone pues una nueva evangelización y es lo que tenemos que tener, un nuevo espíritu, no un nuevo espíritu, sino dejarnos pues como dicen, que el espíritu trabaje en nosotros para que tengamos un nuevo ardor, ¿verdad? Que sea pues los métodos, cambiemos los métodos de evangelización, las maneras de ser. Y decía el hermano Manfredo, pues, ¿por qué nosotros de nuevo metemos, dice, plan pastoral? Porque de repente tenemos que mejorar lo que hicimos el año pasado. Hay que mejorarlo y ver, hay que revisarlo, si nos dio resultado o no nos dio resultado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto como de la misma iglesia, que es lo que nos toca hacer. Entonces, que esta nueva evangelización supone, ¿verdad? Sobre todo, una experiencia personal con Dios. Si nosotros no hemos tenido la experiencia personal con Dios, no somos capaces de anunciar, ¿verdad? Como ya lo leemos pues en la Sagrada Escritura, que nos dice, decía el etíope, ¿cómo yo voy a entender, cómo yo voy a decir si nadie me lo ha explicado? Pero sabemos que el encuentro que tuvo San Pablo también, o sea, San Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor en espíritu, ¿verdad? Lo tocó, lo transformó y lo guió y lo impulsó a ir a evangelizar, como dicen, a los gentiles. Pero brotó desde, primeramente, ¿verdad? Esa experiencia personal con Dios. Sobre todo, nuestra pastoral misionera tiene que estar enmarcada, ¿verdad? En priorizar los pobres, porque a veces decimos los pobres, los pobres, los pobres, pero es que los pobres también somos todos nosotros, ¿verdad? También, pero hay otros más necesitados que nosotros, tanto espiritual como materialmente, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a ellos, acercarnos a ellos, ¿verdad? Dialogar con ellos y sobre todo, pues evangelizar, como dicen, la religiosidad popular, o sea, cómo comprendemos ahora esta religiosidad popular, ¿verdad? Que viven pues muchos pueblos nuestros, ¿verdad? Incluso aquí donde yo vivo, ¿verdad? Viven la religiosidad popular, pero cómo poder vivirla, ¿verdad? De una mejor manera, porque a veces decimos, está la feria en tal lugar, pero hay muchas cosas, muchas actividades que realmente no son iglesia. Entonces debemos desde ahí ver qué cambio, ¿verdad? ¿Qué luces podemos dar para mejorar y darle, como dice el Evangelio, darle al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces, como esta misma religiosidad popular que nos caracteriza, ¿verdad? Y que Aparecida lo recalca, ¿verdad? Que es lo que ha mantenido fuertemente la fe de nuestros pueblos, ¿verdad? O sea, como iglesia. Entonces, una conversión sinodal, una conversión, ¿verdad?, de relaciones y mentalidad. Una conversión, ¿verdad?, que reforma, que venga pues a reformar estas estructuras y los modos de participación, pues, que seamos más corresponsables, o sea, cómo reformar pues nuestras estructuras, cómo estamos,
si ya no funcionan en nuestras parroquias, como vemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que necesitamos, ¿verdad? Tanto una conversión, decimos, personal, y luego pues una conversión, como decimos, pastoral, y ahora una conversión pues sinodal. Acuérdense que estamos en ese momento, o este año estamos viviendo el jubileo, ¿verdad? Entonces nos han invitado desde el año pasado, caminemos juntos, veamos qué podemos mejorar como iglesia, o sea, qué necesitamos. Entonces dice, pasar del miedo pues a la confianza. Y digamos, por experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iniciaba, ¿verdad? A colaborar, bueno, con las obras misionales pontificias, así que estaba en el 2003, estaba comenzando, bueno, lo de que era el Año Santo Misionero, cuando se preparaba, ¿verdad? El Congreso Americano Misionero en Guatemala, se preparaba, ¿verdad? En ese año 2003. Y había un momento, ¿verdad?, en que tocaba ir a dar talleres de animación misionera a parroquias y decían los mismos sacerdotes, mire, aquí la gente está acostumbrada solo a ver seminaristas, a ver religiosas y sacerdotes, pero laicos dando formación no. Y bueno, y lo peor, ¿verdad? Que estaba como con menos años, ¿verdad? Entonces, podían decir, es una persona inexperta, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos ahora como mejorar esas relaciones, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Como agentes de pastoral, tener esa confianza, ¿verdad? Pasar del miedo a que confíen, y sabemos nosotros que como laicos damos un buen aporte a la iglesia, ¿verdad? O sea, en nosotros están los semilleros de los niños, ¿verdad? Que van a seguir esas futuras generaciones. Ya nosotros pues de repente vamos, como dicen algunos, ya de salida, ¿verdad? Que ya se da lo que se puede, ¿verdad? Por los tiempos, ya vienen las enfermedades y es muy poco lo que se da. Pero entonces nosotros tenemos que generar estos espacios, ¿verdad? De confianza, ¿verdad? Para que entremos pues en esta conversión pues sinodal. Y el sueño, como nos dice la querida Amazonía, el sueño eclesial, y el Papa, ¿verdad? Escribe esto y dice, una inculturación social, espiritual, litúrgica y ministerial. ¿Por qué un sueño eclesial? O sea, dice querida Amazonía, acordémonos que en el periodo, en el anterior, pues, diplomado, hablábamos de inculturación. Entonces, ¿cómo necesitamos inculturar desde lo social, lo espiritual, la liturgia y lo ministerial? Y también dice, comunidades repletas de vida, ¿verdad? Con la fuerza y el don, pues, como dicen, de las mujeres. Y aquí, si ustedes pueden ver en esta sala, la mayoría, pues, también son mujeres. Y en nuestra iglesia, miramos, la mayoría son mujeres. O sea, no es que podemos más, sino que somos las que somos atentas también. Tenemos un oído atento a esa voz de Dios, ¿verdad? Y a pesar de los quehaceres de la casa, con la familia, el trabajo y todo, pues la fuerza, digamos, de la mujer está allí. Y por eso, si vemos, si leemos, hemos leído en algunos documentos, el Papa Francisco pues ha tomado bastante bien en este sínodo, ¿verdad? El papel de la mujer en la iglesia. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque también desde la Sagrada Escritura, si nosotros leemos, hay mujeres pues tan grandiosas en la Sagrada Escritura y vemos su papel que desempeñó, ¿verdad? Y podemos leer a Ruth, podemos leer pues a Judith, podemos leer, bueno, varias mujeres, ¿verdad? Que tuvieron un papel muy importante. Entonces, esto es lo que nos dice pues un poquito así este documento de querida Amazonía, ¿verdad? Que dice el Papa, el sueño eclesial. Y aquí, bueno, ¿qué contemplamos? ¿Qué es lo que vemos en este rostro? Vamos a ver, 1, 2, 3 personas. Por ahí están rayando la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué contemplan aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué les llama la atención? Pobreza. Pobreza, ajá. ¿Qué más? Tristeza.
Tristeza. El rostro sufriente de Cristo. Dolor también. Ujú. Se mira mucho dolor en el rostro. Dolor, hambre, Contaminación. Ujú. a un Jesús vivo en cada una de las Angustia, ¿Ven? O sea, son como esos Desesperanza. desesperanza. dolor, Ajá. destrucción, Destrucción. Ajá. Carencia. Carencia. Un pueblo soledad, sufriente. Un Un pueblo pueblo sufriente. sufriente. Ajá. Migración, porque veo ahí un señor que va con sus hijos. Contaminación. Que más hay. Ajá. Contaminación. Miramos migración. Hambre. Sobrepoblación. Indiferencia. la soledad, Sobrepoblación. Soledad. Ujú. Entonces, como esto, ¿a qué nos llama? Estos son como los desafíos hoy en ¿cómo se llama? En nuestra iglesia. Y entonces, estamos diciendo una iglesia en salida. Hoy estamos hablando de esta iglesia que necesita hacer cambios, ¿verdad? Cambios estructurales, desde una conversión personal hasta una conversión pastoral, a una conversión sinodal. Entonces, tenemos que salir. Estas son casi las periferias existenciales. Lo que estas imágenes solo estas pocas imágenes, pero imaginémonos cuánta realidad vivimos a nuestro alrededor. Y es ahí donde Dios también nos necesita, ¿verdad? Como iglesia. Bueno, ahora ya casi vamos terminando, ya casi vamos concluyendo, ¿verdad? Una metodología eclesiológica, dice, aparecida en el 393, dice, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Y ustedes lo pueden constatar, ¿verdad? Ahí, aparecida pues en el 393. Ellos, dice, interpelan el núcleo del obrar de la iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Oigan bien, nuestras actitudes cristianas porque muchas veces somos indiferentes. Nos cuesta el acercamiento a esas personas. Todo lo que tenga que ver, dice, con Cristo, tiene que ver con los pobres. Y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Nos dice siempre Aparecida 393. Y lo que nos confronta, ¿verdad? Lo que nos dice San Mateo en el capítulo 25, 40. Cuando dice Jesús, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Pasé como forastero, me alojaste. Y de ahí estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Y le preguntarán, ¿y cuándo te vimos? Le dice, ¿cuándo te vimos, Señor? Le dice, cuando hagas todo esto, que lo hagas con aquellos más pequeños, dice, lo haces conmigo. Entonces, eso nos recuerda, bueno, que como iglesia nos interpelan pues muchos desafíos, pero que nosotros tenemos que ver esa realidad. Y como decimos aquí en Honduras, entraremos en un estado permanente de misión, digamos, ya estamos en misión, pero una misión como más fuerte el próximo año, pero este año es prepararnos. Entonces, para ir a esas periferias, a esos lugares donde muchas veces nos necesitan y nosotros no queremos ir, pero que vamos a hacer como dice el Espíritu Santo, pues nos va a impulsar para ir, ¿verdad? Y irnos a encontrar con Cristo en medio de estas personas. Para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Lo que nos dice el Evangelii Gaudium en el numeral 198. Y muchas gracias. Les dejo con todo esto exquisito, pastel, pollo, lo que está ahí, que todos son implementos, comida, que miramos una cantidad de cosas, pero que todos
nos llega, pues como dicen, al gusto. Entonces, que todo Pero no esto hay en físico lo queremos. bueno, pero no que nos alimente, ¿verdad? Entonces somos iglesia, una iglesia que se alimenta de la palabra, que se alimenta de los sacramentos, que también se alimenta de las experiencias, así como nos alimentamos, ¿verdad? Como en la parte física, ¿verdad? Pero también hay muchos alimentos que necesitamos para nuestra vida espiritual y para fortalecer y ser una mejor iglesia, una iglesia en camino, ¿verdad? En salida misionera y sobre todo nos quedamos con estas dos preguntas para dialogar. ¿Cuáles son los desafíos de la iglesia de hoy y qué necesita renovar para ser una iglesia en salida misionera? Entonces, hermano Manfredo, no sé, vamos a dialogar con estas dos preguntas y podemos pues no abrir, no sé si yo no he visto el tiempo, ¿verdad? Yo creo que tenemos un poquito de tiempo, no sé si los va a mandar a grupo. Bien, bien, podemos mandarlos a grupo para que vayan Unos 10 conociendo. minutos, sí, unos Ajá. 10 minutos y luego pues regresamos y compartimos, o sea, no todos van a compartir, pero los que ya han participado, pues quizás no, pero otros que desean pues participar. Yo creo que hay varios, yo como digo, no los veo, solo estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces no sé si le da copiar a las preguntas, hermano Manfredo, y usted lo envía ahí al chat. Listo. Ahorita Bueno, voy a enviar las preguntas al grupo de WhatsApp Ujú. y ya los mando a los grupos. Verónica ya está grabando de nuevo. Sí, vamos a ver qué es lo que han compartido, ¿verdad? En los grupos que el hermano Manfredo pues les ha enviado, ¿verdad? Así es de que ya tenemos una, hermana Fátima, ¿qué piensa usted sobre estas dos preguntas? Pues en primer lugar fue bonito el compartir. Nos tocó una hermana mexicana y 4 de aquí hondureños. Entonces, a la primera pregunta, pues respondimos que lo esencial es retomar esa relación personal con Dios, volver a ese primer amor, tener esa experiencia de cercanía con Él. Y partiendo de ahí, vamos a perder el miedo. Y si perdemos el miedo, entonces nos queda una por hacer, que es prepararnos para la misión. Porque compartíamos que se recibe, que cuando uno va a misión, recibe más de lo que uno realmente da. A la segunda pregunta, ¿qué necesitamos renovar? Pues primero, acordamos que renovar nuestro compromiso como bautizados. Salir de nuestra comodidad, ¿verdad? En busca de esos rostros sufrientes, de esos rostros llenos de angustia, de hambre, de sed de justicia, de amor. Ir en busca de aquellos que más lo necesitan. Y otra cosa es crear metas alcanzables con las realidades existenciales de cada uno de nuestras periferias. Gracias. Muchas gracias, hermana Fátima. A ver, hermana Elizabeth. Es que las dos se llaman Elizabeth. Elizabeth, tiene apagado su micrófono, hermana. Ahorita. Buenas noches, hermano. Después va la hermana, la religiosa Elizabeth. Bueno, ante la primera pregunta, que era que cuáles son los desafíos que nuestra iglesia enfrenta, veíamos que era el interés de servir con amor, la falta de oración, la secularización y la pérdida del respeto a lo sagrado. Y también la falta de vocaciones, decía una de nuestras hermanas, la migración de las personas por diferentes causas, tienen que migrar de una parroquia a otros lugares, la falta de vocación misionera, decían, también la falta de la transmisión de la fe de parte de los padres hacia los hijos,
y lo más grande era el materialismo y lo que nos ha absorbido toda la tecnología, más que todo con respecto a los jóvenes y los niños. Ahora, ¿qué necesitábamos renovar? Proponíamos que tenemos que ser un testimonio más sensible ante el dolor, la pobreza, lo que veíamos, ¿verdad? De que son las debilidades que enfrentamos y los problemas tan grandes sociales. Y que tenemos que nosotros ser, mediante esa iglesia en salida, una manifestación de Cristo, pero de verdad llevando la buena nueva, sin divisiones internas, porque eso es algo que nos debilita como iglesia, ¿verdad? Y que tenemos que acercarnos un poco más, acogiendo al hermano con un amor maternal más sincero, ¿eh? Gloria a Dios, hermano. Muchas gracias, hermana. Hoy sí, hermana Elizabeth. Su micro. Hoy sí. Bueno, buenas noches a todos. El grupo que compartíamos nosotros, hablamos del compromiso dentro de la iglesia, como cristianos, como bautizados. Luego, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y también hablamos sobre el materialismo y sobre la iglesia en salida. La misión que estamos llevando hacia los demás, ver al Cristo sufriente en aquellos lugares donde nos movemos, donde caminamos y que la fe que llevamos hasta esos lugares. Bueno, muchas gracias, hermana. A ver, ¿alguien más? Ya casi vamos concluyendo, ¿verdad? A ver, hermano Marlon. Marco. Marlon dice ahí. Marco. Hola, otro, entonces. Voy a Bueno, leer, la de nosotros. voy a leer lo que compartían algunos hermanos. Dice que hay que salir, escuchar, comprenderse, dialogar y evangelizar a los cristianos. En cuanto a lo de la iglesia en salida, ellos decían que pues es bueno concientizar también lo que es el ser bautizados. Muchas gracias. Vamos a ver, ya no hay más alguien, otra persona, si va a compartir. Hoy Para sí que- creo que Marco va a hablar. Ah, sí, está bien. Y que ya no hay donde está para levantar la mano, ya Levantar la rato mano. toco y no lo encuentro. Te voy a tener que levantar la mía, así. Nosotros, la participación que tuvimos en cuanto a los desafíos que tenemos de la iglesia hoy es el divisionismo que todavía existe y que no hemos podido erradicar. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquí, como decía los primeros cristianos. Yo soy catequista, yo soy ministro, yo soy aquí, yo soy allá. Entonces, si esto es para estos, que les compete a ellos. Entonces, es algo bastante grande que tenemos nosotros que dejar esa división que hay entre los ministerios, entre las pastorales y la red de nuestra iglesia. No hemos entendido que somos la iglesia de Cristo, la iglesia que él fundó, una sola, un solo Señor, un solo pastor, un solo bautismo. Y el compromiso de los laicos, que a veces en nuestras comunidades, los 5 que habemos, los que más nos involucramos somos catequistas, delegados, ministros, somos en liturgia, estamos en todo. Y cuando se le pregunta a alguien más, no quieren. Pero para criticar y decir, es que solo ustedes 5 son los únicos ahí. Pero cuando uno les pide, no hay. Y en la iglesia en salida, la disposición, entrega y el compromiso son las partes más fundamentales que todos al conjunto especificamos y dimos que sí, y especialmente entre nosotros mismos, y comenzar siendo testimonio en nuestros hogares, en nuestras casas, porque nadie puede dar de lo que no tiene o de lo que no sabe, lo que no da dentro de su casa y lo puede llevar afuera. Entonces, esa es la participación de los. Bueno, creo que hay algunos mensajes allí que ustedes están poniendo, ¿verdad? En el chat de aquí, dice, hay que tener un amor inmenso por Dios y tener pues un mayor compromiso.
Uno de los desafíos es la pereza, dice, espiritual, porque a veces, dice, tenemos los medios para formarnos y no los aprovechamos. Otro es el mal uso de la tecnología, dice, la falta de amor a Dios, que podemos hacer despertar el fervor misionero en todos los movimientos y ministerios, trabajando unidos por la misión. De ahí Manuel dice, definitivamente, hermanos míos, necesitamos profunda renovación espiritual y vivir con amor familiar y en comunidad. Bueno, son algunos de los mensajes pues que han escrito. Tenemos ahí la hermana Iris, y Sí, creo que con ella pues culminamos. ok. Muy bien. En la primera pregunta decían, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos de la iglesia de hoy? Nuestra iglesia de hoy, estábamos hablando ahí en el grupo y más que todo una hermana que es de allá de Estados Unidos que se unió al grupo. Las otras pues no se pudieron pronunciar, pero sí estábamos compartiendo la idea de que los desafíos que nuestra iglesia se encuentra en el hoy es realmente la tecnología dentro de los hogares. No asisten a las Eucaristías, no no quieren participar en comunidades eclesiales, ponen infinidad de pretextos, no envían a sus hijos a catequesis, adolescentes se están perdiendo desde el momento que hacen su último sacramento, bueno, el tercer, cuarto sacramento, que es la confirmación. Esos son los desafíos que se encuentran, ¿verdad? Y otro, decía la hermana de Estados Unidos, era las etnias, ¿verdad? Que no son de la misma raza. Pero yo algo que yo le decía que dentro de aquí en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Existen nuestras pastoral garífonas, ¿verdad? Están los misquitos que de una u otra forma tenemos de mil maneras de cómo involucrar a esas personas dentro de la evangelización de hoy. Pero los desafíos son esos, ¿verdad? Y la segunda es, ¿qué necesita renovar? Por ser nuestra iglesia en salida misionera. Primero que nada, la oración. En segundo, ¿verdad? Tener un corazón comprometido, ser misioneros de discipulado, con un gran discipulado, con un corazón que realmente pueda brillar, ¿verdad? Que sangre de dolor y que cada uno de nosotros tengamos ese compromiso misionero de no poner pretextos y buscar a todas aquellas personas, tanto como ser que se van a otros países, se emigran a otros países, como habló una de las hermanas, ¿verdad? Que yo le dije yo a ella que eso no era un pretexto o un desafío, sino que es una misión que debe tener dentro de los hogares, tanto de los padres que saben que sus familias han tenido que emigrar, ya sea completa o separada, pero que el padre de familia, me puse el ejemplo mío, que aunque nuestros hijos estén fuera, si nos comunicamos con ellos todos los días, hablarles de la palabra de Dios, del amor de Dios, que Jesús nos ha dejado la fe, la esperanza, ¿verdad? Para seguir en las dificultades que nos encontremos en el diario vivir. Eso es ser un misionero en salida, ¿verdad? Y que Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, algo que usted, Verónica, dijo en su presentación, ¿verdad? Gracias solamente. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, o sea, por la atención que han puesto y que lo han enriquecido también con la experiencia que ya pues cada uno de ustedes tiene y ha compartido en los grupos. Gracias, ¿verdad? Yo hoy voy y si tienen alguna consulta por ahí, digamos, nos pueden escribir, ¿verdad? A mi personal lo pueden escribir y bueno, ahí les voy a contestar. Yo ya luego pues voy a enviarles pues la presentación, ¿verdad? Como siempre lo enviamos para que usted lo comparta. Igual, de repente ustedes pueden adaptarlo a su realidad. No es que igualito ustedes van a tratar de explicar cómo lo hacemos nosotros, no. El espíritu fluye y lo pueden de hacer de otra manera, como más creativa, como a usted pues le parezca, pero el contenido pues ahí ponen lo esencial
lo que les pueda servir. Pues para lo mismo, como decía el hermano, ya están algunos compartiendo, ¿verdad? La formación. Entonces esperamos que esto nos ayude, fortalezca, es que es para fortalecer. Ya de repente tenemos conocimiento de muchas cosas, pero es para fortalecer lo que ya tenemos, ¿verdad? Así es de que muchísimas gracias por su amable atención. Y los dejo con el hermano Manfredo. Hermana Verónica, es importante que los temas que lo ha impartido hoy los mande en PDF para mandarlo a imprimir. ¿Está bien? Sí, yo lo mando en PDF. Bueno, muchas gracias, hermana Verónica, le agradecemos muchísimo. Gracias por no solamente apoyarnos en este proceso de formación, sino que también apoyarnos en la formación, en la parte administrativa y académica. Sabemos de su experiencia y de su formación. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes también, hermanos. Y antes de despedirnos, nos gustaría promocionar un diplomado que ya está preparado para iniciar el 8 de marzo. O sea, en tiempo de Cuaresma estaremos impartiendo el diplomado Laudate Deum. Es la segunda encíclica que ha publicado nuestro Santo Padre, Papa Francisco. La publicó a 8 años de Laudato Si. Pues eso fue en el 2023, pues ya estamos en el 2025, pues ya son 10 años. Si usted por casualidad no pudo leer Laudato Si, pues lo invitamos, pero también les invitamos a que lea Laudate Deum y que se inscriba en este diplomado. Miren, pastorales podemos cambiar de pastoral, podemos cambiar de dieta alimenticia, de ejercicio, de equipo de fútbol, de político, de partido político, pero no podemos cambiar de casa común. Es el único planeta que tenemos habitable ahorita, es este donde estamos, y necesitamos una mayor conciencia de cuidado, y no tanto nosotros a nivel individual, sino que cómo prepararnos para defender, darnos cuenta cómo las grandes empresas, las grandes organizaciones están acabando con el planeta. Es mucho interés por parte del Papa Francisco que sigamos formándonos y que sigamos despertando esta conciencia. Este diplomado lo estamos preparando en comunión con el Redman, que es la red de América Latina, ¿verdad? Que trabaja por el cuidado de la casa común, la Pastoral Nacional de Ecología de Honduras y el movimiento Laudato Si. Todas estas instituciones, junto a la Escuela de Suyapa, pues están certificando este diplomado. También el CEVITEPAL, que acompaña los procesos formativos del REMAN, estará con nosotros respaldando este proceso formativo. Hay un equipo formador muy bueno, yo se los garantizo, así como ustedes han quedado satisfechos con el de misionología, con este diplomado van a quedar también muy satisfechos. Y si usted me dice, ay hermano, estamos muy cargados, recuerden que no todo es para nosotros. Hacemos misión compartiendo la invitación de que más hermanos se unan a estos diplomados. Es gratuito, seguimos con nuestra política, ¿verdad? De no cobrar, y el Señor provee a través de la misericordia de Él y de la providencia de cada uno de los hermanos que se unen. Entonces les invitamos, este solamente tiene 8 clases, del 8 de marzo al 3 de mayo, en sábado de gloria no tendríamos clase, por eso si usted saca la cuenta le van a salir 9. Es el día sábado de 2 a 3:30 de la tarde, hora Centroamérica, México, y a las 3 de la tarde, hora Colombia. Entonces les pedimos que puedan ustedes compartir esta invitación. Yo ahorita aquí en el chat, por este enlace, les estaré compartiendo el enlace, a través del chat del Zoom, y también se los voy a estar haciendo llegar al grupo de WhatsApp. Seamos portadores de buenas nuevas, cuidemos nuestra casa común, y algo especial, sigamos orando, ¿verdad?, por nuestro Santo Padre. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces a darles una última noticia muy buena. Quiero que la vayan sabiendo desde ahorita, es que este año vamos a volver a abrir Misionología 1.
ustedes pasarían a misionología 3. Ustedes ya estarían en el último nivel que tenemos de misionología, pero vamos a abrir misionología 1 porque vimos en la encuesta que les mandamos a ustedes que hay un margen hay una gran cantidad de personas a las cuales podemos llegar si ustedes hacen el inmenso favor de compartir la invitación. Y otro diplomado que también a solicitud en algunos espacios de misionología 1 que dimos el año pasado, fue la solicitud de que diéramos un diplomado especial para jóvenes. Entonces también ya lo estamos organizando y en el segundo semestre saldrá un diplomado de misionología para jóvenes. Entonces, para que estén muy atentos y que en sus pastorales juveniles, en sus familias, en sus comunidades, en su familia, ¿verdad? Vayan haciendo esa promoción y que sean muchos los jóvenes, ¿verdad? En un ambiente más juvenil, entre jóvenes, ahí vamos a estar. Casi la mayoría de nosotros aplicamos, entonces por eso no hay problema. Entonces, vamos a estar ahí para ese diplomado y esperamos que sean muchísimos los jóvenes que tengan ese deseo de prepararse para la misión. Así que muchísimas gracias por la atención y esos eran los 3 avisos que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Entonces quiero invitar a la hermana. Un gusto. Gracias, Manfredo. Realmente me alegra de que esté bien de salud ya y que Gracias. haya estado con nosotros esta noche, ¿verdad? Así que siga cuidándose. Gracias, hermanita Iris. Así será. Y le invitamos a la hermanita Nerina para que nos haga la oración final y pedirle a Sor Elizabeth si nos puede dar la bendición. Habíamos pedido a alguien ahí, pero no nos lograron contestar porque ya estábamos en la clase. Sor Elizabeth, si nos regala la bendición al final, por favor. Hermanita Nerina. Sí, aquí estoy. Gracias, gracias. Padre, con la sabiduría de tu Espíritu Santo, hemos pedido tu reino. Nos confiamos a tu corazón. Nos abandonamos en tu dulce providencia. Y mientras damos gracias por el don de esta hora de intimidad contigo y unidos en oración por la salud del Papa Francisco y por cada uno de nosotros, decimos confiados con esa oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, que siempre nos llevas tomados de tu mano hacia tu Hijo Jesús, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición, hermanita. Buenas noches. Le voy a dar la bendición de nuestro seráfico Padre San Francisco. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y les tenga misericordia. Amén. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Feliz noche, que descansen. Igualmente, igualmente. Buenas noches. Iglesia sencilla, semilla del rey.